Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerlos por permitirnos reunirnos para tomar este tiempo y buscar la presencia de Dios. Vamos a compartir un tiempo que sea un devocional para honrar y glorificar al Señor. Yo los invito a que si ustedes tienen su Biblia, la abramos en Lucas 11. Vamos a tomar una pequeña porción de lo que dice Lucas. Mientras usted la busca, yo quiero hacer una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que hoy tenemos de compartir este tiempo en tu presencia. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 de nosotros nos congregamos en torno a ti, tú estás en medio de nosotros, Señor. Y Padre, te pido que tú seas tomando control y guiándonos y llenándonos de tu presencia, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, que lo que tú le tienes para cada uno de nosotros sea algo que marque nuestra vida, nuestro tiempo contigo, Señor. Bendice a cada familia, a cada persona que está escuchando este video, Señor, que va a escuchar tu palabra, Señor. Dispón nuestros corazones, nuestras mentes para escucharte y poder discernir el mensaje tuyo, el espiritual, Señor. Háblanos a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Toma control de todo lo que vamos a hacer y bendice, Señor. Trae paz a los corazones de cada uno de nosotros, especialmente a cada hogar. Trae la provisión, trae la sanidad, Señor. Gracias porque nos has guardado y síguelo haciendo, Señor. Protégenos de toda contaminación y de todo, como dice tu palabra en el Salmo 91. Ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará nuestra morada. Señor, que ningún problema con este virus toque nuestras vidas ni la de nuestras familias. Te lo pido en el poderoso y santo nombre de Cristo. Amén y amén. En Lucas 11, al comienzo, nos habla de que los discípulos estaban con Jesús, perdón, y él estaba orando, y entonces uno de sus discípulos, al terminar, le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en el versículo 2 dice: y él les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Voy a parar acá y simplemente voy a usar esta pequeña porción para desarrollar el tema. Los discípulos estaban viendo la vida de oración de Jesús. Él vivió un tiempo, todo su ministerio fue, algo que marcó su ministerio fue la vida de oración. Y este discípulo se atrevió a decir: Señor, enséñanos a orar. Y él no les dijo ustedes tienen que orar así, sino fue un modelo. Esta oración es un modelo, porque Mateo dice que no usemos vanas repeticiones. Si usted ora, simplemente repite el Padre Nuestro, usted no está orando, porque estamos usando vanas repeticiones. Tenemos que seguir el modelo que dejó Jesús. Y lo primero que les enseñó no fue orarle a Dios por ser Dios, sino ir como hijos a decirle Padre Nuestro. Ahora, siempre he creído que no se trata de decírselo, sino de sentirlo. Porque cuando tú lo dices con el sentimiento de ser verdaderamente un hijo de Dios, Dios está mirando tu corazón, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque Dios es un Dios relacional. Desde el comienzo de la creación, Dios ha tenido una relación profunda, primero con toda su obra creadora, pero más especialmente con nosotros. En Génesis 1:26 dice, haciendo y planeando todo lo que iba a hacer de su creación, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
O sea, Él ya tenía en su mente, en su corazón, sabía que tenía un propósito especial al hacernos a nosotros, que fuéramos imagen, y no solamente una imagen, sino fuéramos semejantes, que tuviéramos cierto de sus atributos, de todo lo que Él es, como Dios. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, tal como lo pensó, lo hizo. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Jesús tenía un propósito y lo cumplió. Y desde un comienzo, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esto me impacta porque a pesar de haber creado la primera pareja, Él ya desde ahí les dio esa identidad como pareja, de que era el propósito de que se multiplicar la especie, la imagen de Dios y su semejanza, era el propósito de generar, para eso creó a los hombres, para que llenáramos esta obra en la tierra, su obra en la tierra. Ahora, en Génesis 2, cuando ya le dio la forma humana al hombre, a Adán, vemos que tuvo una relación estrecha con él. Él fue creando, él lo llevó al huerto del Edén y le dijo para qué lo había creado, para que lo guarde y lo labre, dice. O sea, le dio función y le dio responsabilidad, le dio trabajo y responsabilidades, no solamente de que lo hiciera, sino que guardara lo que él había hecho. Y es una responsabilidad. Cada uno de nosotros que nos crea, nos crea con un propósito, nos da una responsabilidad. Tenemos unas responsabilidades y también, créame, que tiene una función que quiere que cumplamos en el reino de Él. Y entonces, a cada hombre lo colmó de dones y talentos para que desarrolle esa función, ¿no? Ahora, le decimos Padre porque esa fue la función que Él cumplió. Él nos creó a nosotros. Y somos el producto de la voluntad de Dios de hacernos a semejanza y a imagen de Él. Y en el Salmo 139, 15 al 16, dice el salmista David, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué está diciendo aquí? Esto es una revelación espiritual que Dios le dio a David para que nos lo dejara. Y dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, y a pesar de que en lo oculto somos formados, porque nadie conoce cuando comienza a hacer la formación de nuestro cuerpo, solamente Dios, hermano. Y dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, el único que puede ver con sus propios ojos el embrión es Dios. Todo el mundo necesita un microscopio para poder ver los embriones que nacen, que salen. Y ahora Él dice, vieron, y ese embrión fue el que Él escogió para germinar ese óvulo y que fuera David. Y así como fue ese embrión escogido, cada embrión el embrión que nos formó a nosotros, también Dios lo escogió. Es lo que está diciendo David, ¿no? Y dice, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, desde antes de concebir Dios nuestra creación, Él ya tiene un propósito especial. Tiene todo totalmente organizado y planeado para formar
y el propósito, y darnos un propósito de vida a cada uno de nosotros. Es lo que yo entiendo al leer todo esto. Y el apóstol Juan, en 1 Juan 3, del 1 al 2, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Usted cree que Dios nos ama? Claro que nos ama, dice que nos ama con amor eterno. O sea, desde antes de crearnos ya nos ama, ¿no? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. No, el mundo no nos conoce como hijos de Dios. Nos conoce como hijos de tal persona. Somos de tal descendencia. Nos conocen de nuestros padres. Pero no nos ven como hijos de Dios. Dice, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, a pesar de que ya somos hijos, ya todavía estamos en un proceso de formación de lo que Él quiere que seamos. Aquí lo está diciendo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, en la medida que vamos desarrollando el propósito por lo cual nos hace hijos, en Juan dice que a todo al que recibe a Cristo, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no todos los hombres y mujeres del mundo son hijos de Dios. Solamente los que conocemos y recibimos la obra creadora de Cristo en nosotros, somos los que somos esos hijos. Y dice en 1 de Juan que Él nos conoce y que y dice que Él no se ha manifestado del todo, no se puede manifestar solamente por el hecho de recibirlo, sino es un proceso, hermano. Y todos tenemos que vivir un proceso para llegar a tener la estatura de aquel que es su Hijo amado, del modelo que Él quiere que puso para que nosotros lleguemos a ser como Él, que es Jesucristo. Y dice que cuando ya se manifieste, o sea, nosotros llegaremos a un momento en que tendremos la oportunidad de conocer a Dios. Lo veremos tal como es y veremos qué tan semejantes somos nosotros de Él. Porque Él nos hizo semejantes, no porque nosotros seamos por sí solos semejantes a Él. Entonces, es una parte que nosotros tenemos que trabajar. Por eso vuelvo a decir, no se ha manifestado lo que habemos de ser. O sea, poco a poco Él nos lo va manifestando. Y por eso, en la oración, dice, Padre nuestro que está en los cielos, hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, primero le dice, nos dice. O sea, nosotros tenemos que entrar en el reino de Dios, conocer las cosas del reino para poder vivir una vida diferente, comenzar a ser hijos de Él. Y segundo, dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele su voluntad. Y ahorita vamos a comenzar a desarrollar ese proceso en este chat de cómo conocer la voluntad de Dios, qué debemos hacer. Ahora, en Romanos 8, 16 y 17 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, Él también nos dejó el Espíritu de Dios, que lo recibimos cuando recibimos a Cristo, que es el que nos llena de su poder, para que sea un testimonio de que somos, porque Él nos ayuda y nos guía a buscar parecer y conocer más los misterios de Dios y las cosas de Jesús y poder parecernos más a Él. Y dice, y si hijos, también herederos. O sea, ya tenemos algo adicional, que tenemos una herencia de parte de Dios y coherederos con Cristo. O sea, parte de todo eso es un paquete que Dios nos da para
que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, Él quiere glorificarse en nosotros y glorificarnos a nosotros. Entonces, lo importante es que Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. Y eso es algo que usted y yo tenemos que dimensionar y agradecer que lo podemos tener. Ahora, hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra, le decimos. Entonces, ¿cómo hacemos para que Él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas? Primero, ¿qué es la voluntad? La voluntad es el deseo, pero no es el deseo momentáneo de hacer algo, no. Eso es el deseo profundo y de lo que Él realmente y de lo que para lo cual nos creó. Cuando usted le preguntan, ¿usted qué quiere ser? Le están preguntando cuál es el deseo que quiere desarrollar para su vida. Entonces cada uno dice, no, yo quiero ser ingeniero, arquitecto, bueno, doctor, un buen pintor, no sé. Y uno se prepara para eso, ¿no es cierto? Eso es algo que uno dice, ese es lo que yo quiero. Yo quiero ser esposo, yo quiero ser padre, yo quiero ser padre de familia, yo quiero formar una familia. Esa es la voluntad. Pero una cosa es desearla y otra cosa es hacerla. Y por eso aquí el Señor Jesús nos decía que le dijéramos que Él hiciera su voluntad en nosotros, nos ayudara a cumplir su voluntad en nuestras vidas, ¿no? Ahora, entonces, haciendo cuando le decimos al Padre que nos haga su voluntad en nosotros, le estamos diciendo básicamente que cumpla el deseo con el cual Él nos creó y que Él ya tiene planeado para nosotros. Que básicamente nos guíe para que podamos ir hacia esa voluntad, poder hacer la voluntad de Él. Que Él tome el control de nuestras vidas y de nuestro futuro para llegar a ser lo que Él desea que seamos. Amén. Ahora, todo padre tiene un propósito, o sea, el hecho de ser padre, si usted es padre, usted sabe que cuando usted engendró a sus hijos, eso no le da solamente, esa no era su función. La función de un padre es guiar, es orientar, es poner las bases para el desarrollo de su hijo, no solamente su desarrollo físico, sino emocional, mental y todo. O sea, para guiarlo y orientarlo hacia todos los propósitos de su vida. Un buen padre guía a sus hijos, les da todo lo necesario, les muestra le da el fundamento básico de su vida, pone normas, pone criterios, les enseña las disciplinas y cosas que ayuden a que su desarrollo sea el más normal posible, ¿no es cierto? Lo manda a estudiar, le guía a que aproveche los dones y talentos que tiene y que pueda desarrollar. Lo lleva por un proceso para al final poder decir, yo sé que hice todo lo que tenía que hacer como padre para poder que mi hijo tenga éxito en su vida. Eso es lo que también Dios con nosotros tiene ese propósito, ¿no? Ahora, Dios como soberano creador ya tiene una voluntad para nosotros. Él no crea nada porque sí. Él tiene un propósito especial. Ahora, nosotros tenemos que conocer esa voluntad. Ahora, hay diferentes tipos de voluntades de Dios y voy primero a hablar de eso. La primera es la voluntad soberana de Dios. Esa nadie la puede cambiar. Así crea usted o no en Dios, así usted... O sea, Dios es Dios y hace lo que Él quiere con nosotros y con su creación, ¿no? Él estableció unas leyes que gobiernan su creación. Y estas leyes se mantienen independientemente de si nosotros las creamos o las usemos o no, funcionan
y se hacen tangibles a nuestra vida. ¿Quién puede agregarle o quitarle una hora al día? Esa es una ley de Dios, hermano. Así estableció el universo y este planeta está establecido de acuerdo a las leyes que Él estableció para que los planetas funcionen en el sistema solar y giran alrededor del Sol, y nosotros estamos influenciados por ese sistema donde Él puso la Tierra, ¿no? Leyes que nosotros no podemos cambiar. Y en esa ley está que la Tierra gira alrededor del Sol durante un periodo de 365 días, que es lo que llamamos un año. Entonces, una forma de nosotros poder contabilizar el tiempo es cuánto duramos en volver a pasar por el mismo sitio donde comenzamos a pasar la Tierra. Eso se llama la órbita de la Tierra, ¿cierto? Y la Tierra también gira alrededor de su eje en un periodo constante de 24 horas. Nadie lo puede cambiar. Leyes de Dios, hermano. La Tierra es la masa de la Tierra que genera una ley que se llama la ley de la gravedad, que todo lo que tenemos, que tiene un volumen y una masa, cuando lo soltamos, tiende a caer hacia el centro de la gravedad de la Tierra, o sea, es el centro de la masa de la Tierra. Eso es la ley de la gravedad. Son leyes que, independientemente si usted las cree o no, nadie las puede alterar, porque es Dios que la creó. Y esa es la voluntad soberana de Dios. Y hay una infinidad de cosas que, por más sabios y conjeturas que haga el hombre, y nadie puede cambiar esa voluntad soberana de Dios. Él estableció principios para que su ley, pues todo lo que Él ha creado, se gobierne. El segundo es la voluntad moral de Dios. Y esa ya es una ley, esas son leyes morales, leyes que fueron establecidos para nosotros como imagen y semejanza de Dios, los hombres, las personas que Él creó, ¿no? Están enmarcadas en sus mandamientos y ordenanzas, están diseñadas para mantener una ley moral, el orden moral de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuántos no conocemos los mandamientos de Dios? Entonces, el que las cumple tiene bendición. El que no las cumple tiene unas consecuencias que llama maldición. Entonces, porque Deuteronomio 28 lo dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Pero dice en el versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir, por lo menos procura cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo, que yo te pongo hoy, que vendrán sobre tú todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si usted ve en Deuteronomio 18, del versículo 3 al 14, son bendiciones por obedecer a Dios. Pero del 16 hasta el último, que son como 30 y algo, no me acuerdo ahorita bien. O sea, son más las maldiciones que podemos acarrear por no cumplir la ley de Dios que por cumplirla. Y algo que nosotros tenemos que tener es buscar primero conocer esos mandamientos, segundo practicarlos, para poder alcanzar esas bendiciones que Él nos dice. Entonces, ¿cuáles son? Amarlo a Él, amar al prójimo como amamos a Él, porque Él nos ama también, porque Él quiere eso. Santificar un día para Él, de separar y dar honrarlo a Él y honrar a nuestros padres.
Esa es parte de honrarlo a Él, es honrar a nuestros padres y también a Él como Padre. Y hay unas leyes morales: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Hermano, todo esto. ¿Qué tal que esas leyes morales? Hermano, aquí, si Caín fue el tercer hombre que hubo en la tierra, el primer ser que hubo en la tierra humano, y mató a su hermano. ¿Por qué? Por rencor, por envidia, porque sintió celos de él. ¿Qué tal que Dios no nos enseñara sus mandamientos para ordenanzas, para ordenar el orden social? Por cualquier cosa estaríamos matándonos. Entonces, los mandamientos de Dios generan un orden moral para nosotros. Y han sido tan importantes que en casi todas las constituciones de las naciones del mundo los tuvieron en cuenta. Lamentablemente, poco a poco han venido descartando ciertas cosas. Pongamos el no adulterar, la ley. Él creó la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Desde el comienzo lo leímos. Ahora no. Estamos pervirtiendo el orden moral de Dios. Ahora, ¿usted qué opina de eso? ¿Y qué tanto usted está dispuesto a obedecer el orden moral de Dios o la ley moral de los hombres? Yo personalmente creo que si guardo toda la ley moral de Dios, estoy guardando primero, me hago parte de la ley de los hombres, pero también estoy bendiciendo no solamente mi vida, sino la de mis familias, de mis descendientes, hermano. Porque Él lo promete en su palabra. Entonces, es algo que... Ahora, el tercer punto, entonces decíamos, la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios, y el tercero es la voluntad específica o particular de Dios. Es la que ya es para cada uno de nosotros, porque Él no nos puso a hacer a todos, no nos creó para que hiciéramos todo lo mismo o para que tuviéramos el mismo proceso de desarrollo físico, intelectual y espiritual. Entonces, cada uno de nosotros, Él tiene un propósito que cumplir, que quiere que cumplamos. Entonces, esa es la voluntad específica. Pero a Dios, algo que yo meditaba, Dios no nos va a revelar su voluntad específica si antes no nosotros tenemos en cuenta la voluntad moral de Dios. Si tú lees en la Biblia, Dios no llamó a cualquier persona a servirle a Él. Él llamó gente porque Él dice que Él conoce el corazón nuestro. Entonces Él buscó gente que lo honrara y que tuviera temor de Dios. A Noé, a Abraham, a Moisés, a David y a cada hombre que Él llamó. Él antes se fijó de que realmente tuviera la ley moral en su corazón. Y nosotros, cuando aceptamos el llamado de Dios y nos hacemos hijos de Él, nosotros ya debemos de haber conocido hemos conocido la ley moral de Dios, la estamos cumpliendo, ¿no? Como dice Deuteronomio, procurando cumpliéndola, y tenemos que ir ajustando esa parte que no estemos cumpliendo para que Él pueda revelarnos ya su voluntad específica para nosotros. Porque Él no puede usarnos mientras no cumplamos ciertas áreas. Él entiende que somos pecadores. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Lo único que nos salva es que estamos en un continuo arrepentimiento y buscar corregir las cosas que hacemos mal y pedirle perdón a Él, que es lo que hace que nosotros podamos seguir nuestra vida espiritual, tener una vida espiritual sana. Pero si el que peca no busca a Dios, no reconoce su falta, Dios va a apartarse de él, ¿cierto?
Pero en la medida que nosotros lo buscamos a Él, nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos y le pedimos que nos revele su voluntad, Él nos la va a hacer. Ahora, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿No? Él dice, y voy a volver a David. El Salmo 32, 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, David entendía que la única forma de poder vivir protegido, no solamente de las cosas que el mundo le estaba generando, sus grandes enemigos, porque usted conoce la vida de David que tuvo enemigos, y él no era todo por ser un valiente guerrero, ¿no? El principal enemigo de él fue alguien que él le sirvió, el rey Saúl. Lo persiguió toda su vida, ¿no? Tú eres mi refugio y tú me guardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y el Señor le responde, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, y esta es una palabra que cuando nosotros nos buscamos a Dios, Él quiere hacernos entender el propósito, la voluntad que Él tiene para nosotros. Te enseñaré el camino que tú debes andar. Sobre ti estoy mirando. Yo tengo mis ojos puestos en ti. Por eso en el Salmo 48 le dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, aquí está diciendo David, yo vivo pendiente de lo que tú quieres que yo haga para hacerlo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Sabe que Dios nos guía? Dios, si tú tienes al Espíritu de Dios morando en ti, el Espíritu te dice, lo que vas a hacer no lo hagas. O estás dejando de hacer lo que tienes que hacer. ¿O no? El problema es cuántos de nosotros vivimos haciendo, poniéndole atención y cumpliendo y obedeciendo lo que... Esa es la guía que te haré entender y te enseñaré. Pero ¿cómo aspira que Dios nos diga más cosas si las cosas sencillas no las hacemos caso? Entonces, comienza a hacer lo sencillo y Dios te va dando más, delegando más cosas. Porque Jeremías 29, 11 nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Dice Jehová, pensamientos de paz. O sea, Él quiere que nosotros vivamos en paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros el fin que yo deseo que tú tengas, un fin bueno. ¿Tú esperas bien? Sígueme y yo te guiaré. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea, ¿cómo es que vamos a poder seguirlo? Buscándole, invocándolo, yendo detrás de Él, buscarlo como Padre, orando, dice aquí, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. O sea, Él quiere que nosotros realmente tengamos una vida que le honre a Él de corazón. Amén. Entonces, nosotros, esa es la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios no es difícil. ¿Sabe cómo la conoce? Leyendo la Biblia, hermano. ¿Cómo conoces tú a alguien? Teniendo una relación. Pero en la medida que te relaciones bien con él, tú vas conociendo que los gustos, los disgustos, qué piensa, qué está de acuerdo, qué no está de acuerdo. Aquí, leyendo la Biblia, yo conozco qué es lo que Dios quiere de mi vida. He conocido todo eso, leyendo la palabra de Dios. Y no me la ha revelado, no me la ha revelado toda de una, como él dice, lo leíamos en Juan, sino él poco a poco nos va llevando eso. Y una vez leo una y no me habla lo que leo, pero otro día hablo de lo mismo. Y ya Dios me ha ablandado mi corazón para entender lo que Él quiere que yo entienda.
Entonces Dios nos va revelando su voluntad, ¿no? Y en Romanos 12:2 hay un versículo que me fascina y es parte de mi vida rema. No os conforméis a este siglo, a lo que Dios, no te conformes al mundo que estás viviendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro... O sea, Él quiere que nosotros nos renovemos a través de conocerlo a Él, de entenderlo a Él, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. A través de conocerlo a Él, voy a comprobar la buena voluntad que Dios tiene para mi vida, que es agradable y perfecta. ¿Quiere más, hermano? Dios tiene todo para nosotros. Ahora, lo importante es cómo influye y qué importancia tiene lo que Dios nos habla en nuestras vidas. ¿Le estás escuchando? ¿Conoces realmente? ¿Estás andando en la voluntad de Dios? ¿Cumples sus mandamientos? Yo sé que hemos hecho cosas que no son correctas, pero tienes la oportunidad de corregir y ponerlo al... ¿no? Dice, deje el impío su camino. El impío es aquel que está haciendo las cosas incorrectas. Yo soy, ¿sabe qué? Cuando yo, y lo he dicho varias veces, la única forma que yo sé que vivo en las cosas es en la presencia de Dios, guiado por Dios. Entonces yo busco estar guiado en todo momento por Dios y preguntarle, Señor, por aquí voy. Tengo un testimonio. Ahora en la pandemia estoy llevando a mi esposa hasta su trabajo, que es en Washington, D.C. Nosotros vivimos en Silver Spring. Y me toca irme todos los días. Y el tráfico ha venido aumentando y es mucho más pesado. Y andar a esa hora le dicen el rush hour, ¿cierto? Pero yo comenzamos a orar, a pedirle a Dios, Señor, guíanos, toma control. Tu palabra dice, Señor, que tú irás delante de nosotros como poderoso gigante, que nos harás entender y nos enseñarás el camino que debemos andar. Toma control de esta ruta, Señor, despéjanos el carril por donde debemos de ir. Quita los lentos y ayúdanos. Toma control de las luces para que cuando pasemos por ellas, los semáforos, cuando estén abiertos, podamos aprovechar el tiempo. Y todo. ¿Sabe qué, hermano? Mi esposa es testigo y nosotros nos quedamos. Dios nos abre el camino y nos pone por cabeza y no por cola, y siempre vemos que nos hace fácil el camino. Nosotros cruzamos carros y decimos, miren lo que hace Dios. Si eso lo hace así nomás, imagine todo lo que puede hacer cuando nosotros le preguntamos, Señor, en esto que tengo que hacer, ¿cómo lo hago? ¿Qué? O no sé qué hacer, ¿cómo debo hacerlo? Para mí ha sido un testimonio simple, pero tremendo. Pero ahora mi oración todas las mañanas es, Señor, igual que ayer, guíame hoy. Toma control de ese camino físico, pero también guía todo, mi tiempo, mis cosas, mis pensamientos, todo lo que tengo que hacer. Guíame para ser productivo, Señor, para aprovechar bien mi tiempo. Y es eso, hermano. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Contactándome con Él a diario. Que Él me guíe. ¿Qué decisión tienes que tomar? Decisiones son las que estamos consultando a Dios. ¿Qué tipo de decisiones son las que yo busco que Él guíe y me oriente para tomar? ¿Sí ya tiene una respuesta a estas preguntas? ¿Para hacer una inversión? ¿Para comprar una casa? ¿Un carro? ¿Qué consultas con Él? ¿Qué trabajo tienes? Si tu trabajo está bien, lo que elegiste para estudiar está bien, si te conviene esas amistades que estás frecuentando. ¿Sabes? Él te guía en cada cosa que tú le permitas que lo guíe. Eso es hacer la voluntad de Dios. Es buscar agradarle a Él en todo lo que haces. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice la Biblia. Entonces,
cada uno hacemos la voluntad de Dios cuando lo estamos haciendo guiados por Él, confiados de que Él nos está mostrando y que estamos en el camino. De pronto erramos, sí, pero Él inmediatamente nos ayuda a corregir lo que hemos errado y nos hace ver el error. El problema es que cuando estamos sin Él, ni vemos el error, ni nos damos cuenta que estamos andando mal, ¿no? Entonces, a Dios hay que tenernos en el lugar. Dice que lo amemos y que lo pongamos en el lugar sobre todas las cosas. ¿Tienes ahí al Señor? Esa es mi pregunta. Y espero que este tiempo que hemos tenido de profundizar un poquito de las cosas de Dios, Dios te haya hablado. A mí personalmente me ha edificado este tema. Me ha enseñado a entender que yo, para hacer la voluntad de Dios, tengo que estar de la mano de Él. La Biblia dice en Juan, hablando de la vid y nosotros los pámpanos, que apartados de Él, nada podemos hacer. Yo lo invito, hermano, a que no se aparte nunca de Dios, ni un instante. Activa la presencia de Dios en tu vida a todo momento. Y así Dios te revelará la voluntad de Él y tu vida va a ser transformada. Señor, te doy gracias por este tiempo. Bendice a cada persona que ha escuchado esta oración, esta palabra, Señor. Ayúdalo a que la discierna de acuerdo a tus propósitos para Él, Señor. Que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, como dice Romanos 12:2. Te doy gracias y te bendigo. Amén y amén. Dios les bendiga y que tengan feliz noche.